COPE Castellón. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Buenas tardes. En COPE Castellón es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de nuestra diócesis. Nos acompaña Jorge Monsonís en el control técnico. Al micrófono quien les habla, Juan Gozalvo. Arrancamos en COPE el espejo de Segorbe Castellón. Y repasamos ya la información de esta semana en nuestra diócesis. Esta semana nuestra diócesis se une a la celebración del octavario por la unidad de los cristianos. La semana de oración por la unidad de los cristianos arrancaba el pasado 18 de enero y concluirá este próximo domingo. Bajo el lema ¿Crees esto?, la Delegación para las Relaciones Interconfesionales ha organizado diferentes celebraciones con otras confesiones religiosas y en diversos escenarios. También desde la Conferencia Episcopal se ha compartido una serie de material litúrgico subrayando, como nos pide el Papa Francisco, que la unidad entre los cristianos no es una opción, sino una necesidad inherente al Evangelio. Durante este octavario se ha fomentado la unidad con las iglesias evangélicas y con las comunidades ortodoxas en nuestra diócesis, convocándose varios momentos de oración, como por ejemplo el que se celebró en el Hospital General de Castellón entre evangélicos y católicos. También la oración entre ortodoxos y católicos o la oración de vísperas ecuménicas en la comunidad de las esclavas del Santísimo Sacramento y de la Inmaculada Concepción de Castellón. Este octavario, inspirado en las palabras de Jesús a Marta, está siendo una oportunidad para orar por la unidad de los cristianos y fomentar el diálogo, la conversión y la caridad como pilares del ecumenismo espiritual. Y bajo el título Vivir la Esperanza Hoy, esta semana se ha celebrado la segunda conferencia de Cáritas dentro del ciclo de este año. El padre Emilio Lavaniegos, de la Hermandad de Sacerdotes Operarios, fue el ponente de la charla enmarcada en el año jubilar que, como dice el Papa Francisco, debe ayudarnos a mantener encendida la llama de la esperanza que nos ha sido dada. El sacerdote habló de cómo vivir la esperanza en la práctica, insistiendo en que satisfacer nuestros deseos no nos hará más felices, e incidiendo en que hay que vivir cada momento desde la mirada racional y espiritual más que desde la emocional. La esperanza, dijo don Emilio, no consiste en conseguir bienes efímeros, ni de lograr una vida libre de pecado, ni de una perfección absoluta. Se trata de asemejarnos a Cristo, unirse a Cristo. La pretensión del cristiano debe ser bajarse con Cristo hacia el prójimo. No se trata de subir hacia una santidad lograda, sino de bajar imitando la cruz. Del mismo modo advirtió que las virtudes teologales, la pequeña esperanza, es guía certera de la fe y de la caridad, sus hermanas mayores, y lo importante, concluyó, es estar atento porque Dios actúa en nosotros. Y culminan los encuentros 440 de la diócesis con una experiencia de transformación personal y comunitaria. Las parroquias de San José de Almasora y de la Sagrada Familia de Castellón acogieron los últimos encuentros semanales posteriores al segundo encuentro 440, realizado en Tales del 1 al 3 de noviembre. Estas celebraciones, que contaron con la presencia de los participantes, familiares, amigos y miembros de ambas comunidades, marcaron un paso más en el proceso de renovación parroquial impulsado por Acción Católica General. La jornada comenzó con una lectura de la conversión de San Pablo, seguida por una reflexión de los párrocos, don Manolo Agost y don Miguel Abril. Ambos destacaron cómo el encuentro con el Señor transformó a Pablo, de perseguidor de cristianos a apóstol fervoroso. Los participantes tuvieron la oportunidad de compartir cómo el encuentro ha impactado profundamente en sus vidas, marcando un antes y un después tanto en su relación personal con el Señor como en su compromiso comunitario. El Espíritu sigue impulsando este proceso de conversión personal y parroquial, y la propuesta del 440 comienza a dar frutos visibles. La mirada hasta ahora puesta en el próximo encuentro programado del 7 al 9 de marzo, donde se espera seguir caminando juntos como iglesia en salida. Y esta semana nos ha llegado información de una de las familias de nuestra diócesis que está en misión en Camboya. En el marco de la celebración de la Jornada de la Infancia y Misionera, el pasado domingo, Enrico, Beatriz y sus 4 hijos compartieron una emotiva experiencia desde Camboya. Perteneciente al camino neocatecumenal en la parroquia de Santo Tomás de Castellón, esta familia se encuentra en este país desde octubre en una misión ad gentes, en un entorno con escasa presencia de la Iglesia Católica, respondiendo
respondiendo así a la solicitud del obispo local y junto a otras familias y a un sacerdote está formando una comunidad cristiana en la zona. En un mensaje dirigido al delegado diocesano para las misiones, don Salvador Prades, Enrico y Beatriz han relatado cómo sus hijos se involucraron en un gesto de generosidad al recopilar juguetes que ya no usaban para entregarlos a los niños huérfanos que cuidan las misioneras de la caridad en Camboya. La iniciativa partió de uno de sus hijos, quien tras participar en una representación del Belén y en la recepción de los Reyes Magos, quedó profundamente impactado al ver a tantos niños sin padres. A partir de ese momento, él y sus hermanos se pusieron a buscar más juguetes para asegurarse de que todos los niños pudieran recibir uno. Este gesto de solidaridad y unidad refleja el espíritu de la infancia misionera, que anima a los más pequeños a ser protagonistas en la misión de la Iglesia, llevando esperanza y el amor de Dios a quienes más lo necesitan. Y por último, el obispo invita a los sacerdotes de la diócesis a los ejercicios espirituales de este año. Don Casimiro ha dirigido una carta a los sacerdotes con motivo de la convocatoria anual de los ejercicios espirituales que se celebrarán del 23 al 28 de febrero en el desierto de Las Palmas. En su misiva invita a todos los miembros del presbiterio a participar en esta ocasión de renovación espiritual, destacando la importancia de la oración y la reflexión para fortalecer el ministerio sacerdotal, especialmente en tiempos difíciles. Este año los ejercicios estarán dirigidos por Monseñor Francisco Pérez González, arzobispo emérito de Pamplona y obispo emérito de Tudela, quien tiene una amplia experiencia en la dirección de ejercicios espirituales. En su carta, don Casimiro subraya que, como Iglesia Madre que cuida a sus hijos, se hace necesario este espacio de encuentro con el Señor para renovar el carisma recibido en la ordenación y mantener la fraternidad entre los sacerdotes. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. En su carta de esta semana, nuestro obispo nos anima a celebrar el Domingo de la Palabra de Dios, redescubriendo en ella una fuente inagotable de esperanza. En su mensaje nos recuerda que la Palabra de Dios es viva y eficaz, capaz de fortalecer nuestra fe y llenar nuestra vida de confianza en Cristo. Escuchamos a don Casimiro López Llorente. Queridos diocesanos, este domingo, 26 de enero, celebramos con toda la Iglesia el Domingo de la Palabra de Dios, establecida por el Papa Francisco con su carta apostólica Aperuit Illis. Esta jornada está dedicada a la celebración, reflexión y divulgación de la Palabra de Dios. En sintonía con el año jubilar de la esperanza que estamos celebrando, el Papa ha elegido como lema las palabras «Espero en tu palabra». Se trata de un grito de esperanza. El salmista, en un momento de angustia y tribulación, grita a Dios y pone toda su esperanza en Él. Es una experiencia profundamente humana, como es habitual encontrar en los salmos. Todos tenemos esperanzas, pero lo que nos anuncia este año jubilar es la esperanza en singular. No se trata de una idea o de un optimismo ingenuo, sino de una persona viva y presente en la vida de cada uno. Cristo Jesús crucificado y resucitado, el único que nunca nos abandona. En palabras de San Pablo, Cristo Jesús es nuestra esperanza, porque, como el mismo Pablo escribe en otro lugar, nada ni nadie, ni tan siquiera la muerte, podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Esta es la certeza que nos da la fe para nuestro peregrinaje en esta tierra. En ella debemos crecer poniendo siempre nuestra mirada en la fidelidad eterna de Dios. Mantengamos firme la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa, dice la carta a los Hebreos. Porque Dios es eternamente fiel a sus promesas, podemos confiar en Él y vivir con la alegría y la paz que se dan el saberse siempre amados por Dios. Es decir, podemos esperar. Teniendo la certeza de que se cumplirá la promesa, podemos esperar en la palabra de Dios. Lo entendió bien el apóstol Pedro cuando afirmó: «En tu palabra echaré las redes, Señor», que quiere decir confío en ti. La esperanza que brota de esta palabra surge de la seguridad de la fe en Dios, que nunca se contradice a sí mismo ni a la promesa hecha. Esta relación entre la fe en Dios, la fe en su palabra y la esperanza la entendió muy bien aquel centurión romano que suplicó a Jesús sanar a su criado enfermo. Ante el deseo y la disponibilidad de Jesús de ir a curarlo, el centurión se declaró indigno de que entrara en su casa y le dijo:
Basta una palabra tuya y mi criado quedará sano. Le bastaba una palabra de Jesús para tener la esperanza cierta de que su criado quedará sano. Fue la fe en Jesús la que permitió al centurión entender que lo que suscita esperanza en la palabra de Dios es precisamente que es palabra de Dios, es decir, la palabra de aquel que dirige personalmente nuestra vida, se dirige a nuestra necesidad de salvación y de vida eterna. Eso lo entendió también Pedro, cuando muchos discípulos abandonan a Jesús y pregunta a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? Pedro le contesta, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras de Jesús son para Pedro como el último hilo de esperanza en una plenitud de vida que podían esperar solo de Dios. Pedro no podía separar las palabras de Jesús de su fe en Él, de su presencia y de su amor. La palabra de Dios puede ser, pues, fuente de esperanza porque Dios sigue siendo la fuente permanente de la palabra misma. Solo si la escuchamos como la palabra de Dios pronunciada aquí y ahora podrá alimentar en nosotros una esperanza inquebrantable, porque está fundada en una presencia que nunca falla. La palabra de Dios es una promesa en la que no solo el que promete es fiel, sino que queda incluido en la promesa misma, porque Cristo se nos promete a sí mismo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La última palabra de Jesús, la última promesa antes de ascender al cielo, es la promesa de sí mismo a nuestra vida, no solo para el final de los tiempos, sino para cada día y cada instante de la existencia. El domingo de la palabra de Dios nos invita una vez más a los cristianos a acoger la palabra de Dios y ofrecer al mundo un testimonio de esperanza que vaya más allá de las dificultades del momento presente. La palabra de Dios permanece siempre viva y se hace signo concreto y tangible, y pide a cada cristiano y a cada comunidad cristiana no solo anunciar la fe, sino sobre todo comunicarla con la convicción que lleva esperanza a cuantos la escuchan y acogen con corazón sencillo. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Como ustedes saben, el pasado 24 de diciembre el Papa Francisco abrió la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro para la celebración del Jubileo de la Esperanza. Desde entonces, miles de peregrinos ya han cruzado su umbral, pero este primer fin de semana se celebra el primer gran evento de este año. Se trata de la Asamblea Anual de Medios para las Comunicaciones Sociales de aquellos periodistas y comunicadores que trabajamos al servicio de la Iglesia en nuestras respectivas diócesis. Por eso hoy nos vamos a desplazar hasta allí, hasta Roma, porque allí se encuentra nuestra compañera Paz Ferrín, que ha peregrinado junto a nuestro delegado diocesano, don Héctor Gozalvo. Hola Paz, qué envidia. Hola Juan, muy buenos días. Dinos Paz, ¿dónde estás en estos momentos? Pues mira, ahora mismo me encuentro en la Basílica de San Pedro y bueno, expectante para un fin de semana intenso y la verdad es que a nivel espiritual pues que sea muy fructífero, que dé muchos frutos para todos los que nos dedicamos a la comunicación de la Iglesia. Cuéntanos más en profundidad qué es lo que pasa en la Ciudad Eterna este fin de semana. Bueno, pues como tú decías, este fin de semana se va a celebrar el primer gran evento del Año Santo desde que, como decías, el pasado 24 de diciembre el Papa Francisco inaugurara el jubileo ordinario de este 2025 con el rito de la apertura de la Puerta la Basílica de San Pedro. Ya el 29 de diciembre se abrió la Puerta Santa de la Basílica de San Juan de Letrán. Lo celebramos también, recuerdas, en nuestra diócesis de Castellón como en otras diócesis del mundo. Y el 1 de enero se abrió también la Puerta Santa de Santa María Mayores y la víspera de la Epifanía, pues la de San Pablo Extramuros, ¿no? Pero respondiendo un poco a tu pregunta y después de esas aperturas de las Puertas Santas de los templos jubilares en Roma, justo un mes después, este fin de semana, pues se celebra en Roma el primer gran evento de este Año Santo, que es el Jubileo del Mundo de la Comunicación. Coincidiendo además, Juan, y felicidades a todos vosotros, a todos los de la casa y a todos los comunicadores
de España y sobre todo de la diócesis de Segorbe Castellón, coincidiendo con que te decía que cada 24 de enero pues los periodistas y profesionales de la comunicación celebramos a nuestro patrono, San Francisco de Sales. Así que coincidiendo con la celebración del jubileo de la comunicación, la Asamblea Anual de Medios, pues que organiza la Conferencia Episcopal Española y que reúne a todos los responsables de las delegaciones de medios de comunicación de todas las diócesis españolas, pues se celebra este año en Roma. Así que es un privilegio. Y cuéntanos, Paz, ¿qué supone para ti personalmente y como profesional celebrar la asamblea de este año en Roma? A ver, pues para mí la verdad esto es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad en general, ¿no? Porque participar en la asamblea de delegados de medios de comunicación de la Conferencia Episcopal Española ya es una gran oportunidad. Tú lo sabes porque también has participado en alguna de ellas. De hecho, el año pasado la tuvimos en Murcia, lo recordarás, donde también celebramos el año jubilar de Caravaca de la Cruz y fue realmente una reunión muy especial. Como decía, la asamblea en sí misma es siempre una oportunidad para confraternizar, ¿no? Eso en primer lugar con quienes, como nosotros, como tú y como yo, pues trabajamos desde el mundo de la comunicación para la misión de la Iglesia Universal y en especial para la española y en particular para la de la diócesis de Segorbe Castellón. Por otra parte, durante la asamblea, como sabes, ponemos en común pues nuestro trabajo como comunicadores de la Iglesia y desde luego eso también es una oportunidad porque compartir experiencias siempre es realmente enriquecedor, ¿no? Y por último, Juan, yo creo que la asamblea es también una oportunidad este año concretamente pues para celebrar nuestra fe, compartir la alegría del Evangelio y que este año sea en Roma, pues imagínate, lo hace quizá pues un poquito más especial, ¿no? Porque no es habitual participar en la Eucaristía en la Basílica de San Pedro o en otros templos jubilares, como vamos a hacer, como la Basílica de San Juan de Letrán. Pues Paz, creo que entre los actos hay uno muy, muy especial, ¿no? Porque es que creo que vais a tener la ocasión de estar con el Santo Padre, ¿es así? Sí, la asamblea se va a inaugurar aproximadamente dentro de una hora. Ya sabes que hoy celebramos a nuestro patrón, San Francisco de Sales. El Papa Francisco está previsto que presida esta tarde en la Basílica de San Juan de Letrán una Eucaristía con motivo de la fiesta de nuestro patrón para todos los profesionales del periodismo y de la comunicación que nos encontramos en Roma. Comentan que somos pues cerca de 4.000. Esta será la primera ocasión que coincidamos con el Santo Padre y también mañana sábado está previsto un encuentro, esta vez después del ángel en el aula Pablo VI. Así que si no hay imprevistos, va a haber ocasión de estar al menos en la misma sala que el Papa Francisco, Juan, y probablemente pues también tengamos la ocasión de recibir un mensaje, así que estamos todos muy expectantes. No sé si puedes hablarme un poquito de este mensaje que comentabas. ¿Podría ir en la línea del tema elegido para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales? Yo creo que va a ser lo más probable, Juan, porque, como sabes, la Asamblea Anual de la Conferencia Episcopal Española siempre comienza con la reflexión del Papa en este sentido. La suele hacer el presidente de la comisión, que en nuestro caso es el obispo de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca. Esperamos que la reflexión venga directamente del Papa Francisco, es lo que esperamos y deseamos todos, ¿no? Que en este mensaje, pues que se hizo público, como sabes, el pasado mes de junio, nos pide a todos los profesionales de la comunicación, con muchísimo criterio, pues compartir con Maserú. Este realmente es el y desde luego, desde mi punto de vista, puede ser más acertado. Pues la información y la comunicación, yo creo que hay que ejercerla, Juan. Paz, no, ahora mismo te estamos perdiendo un poco, no sé si te puedes mover. Intentarlo, ¿me escucháis bien ahora? A ver. Vale. Sí, creo que ahora te oímos un poco mejor, si no, te lo volvemos a decir. De acuerdo, pues te decía que yo creo que es muy acertado el tema del mensaje de este año, ¿no? Pues la información y la comunicación hay que ejercerla con muchísima responsabilidad, sobre todo porque normalmente la dirigimos a una audiencia muy amplia y desde luego hay que hacerlo desde la verdad y la objetividad más estricta. El paradigma de la comunicación en el mundo contemporáneo
corre muchísimos riesgos actualmente, las fake news, la posverdad, el uso descontrolado de las redes sociales, la inteligencia artificial, que fue el tema del año pasado, y todo ello además teniendo también en cuenta la libertad de las audiencias de elegir los medios a través de los cuales se informan, ¿no? Entonces nosotros, como profesionales de la información y de la comunicación de la Iglesia, pues tenemos que ser ejemplos sin duda de transmitir siempre la verdad del Evangelio, que no es otra que comunicar que Jesucristo es la esperanza con hechos y palabras, aún en el mundo de hoy, Juan. Pues todo muy interesante, Padre. Leeremos y profundizaremos más en este mensaje cuando lo tengamos, pero háblanos un poco del programa y de quiénes estáis participando. Pues mira, en la asamblea anual siempre nos acompañan los obispos de la Comisión de Comunicaciones Sociales, que, como te he dicho, está presidida, bueno, tú lo sabes, ¿no? Está presidida por el obispo de Cartagena, Monseñor Lorca, y formada por otros 6 obispos. En nuestro caso, nos están acompañando en Roma Monseñor Salvador Jiménez Báez, que es el obispo de Lérida, Monseñor Sebastián Tabuy, obispo de Mallorca, Monseñor Cristóbal Deniz, obispo auxiliar de Canarias. En la asamblea, además, también están participando los delegados diocesanos de medios de comunicación de las diócesis españolas. Y como yo, pues algunos miembros de los equipos de medios. Y este año, Juan, era una oportunidad para poder participar, porque, como decíamos, estamos celebrando el Jubileo de la Esperanza. El programa se divide en 2 partes a lo largo de todo el fin de semana. Por un lado, la del ámbito más profesional y que tiene mucho que ver con nuestro trabajo. Vamos a mantener un encuentro con Matteo Bruni, que es el director de la Oficina de Prensa del Vaticano. Luego también, en otro momento puntual de la Asamblea, vamos a tener un encuentro con vaticanistas de habla hispana, que va a ser, yo creo, muy interesante, porque vamos a tener la oportunidad de conocer de cerca su trabajo como corresponsales del Vaticano y de cómo cuentan ellos la realidad de la Iglesia desde Roma, que sin duda va a ser una oportunidad para poder profundizar en el día a día de la Santa Sede. Y luego, a nivel cultural, vamos a visitar la Embajada Española en Roma, vamos a tener la posibilidad de saludar a la embajadora Isabel Celá y vamos a asistir a un concierto del maestro Uto Ugui, reconocido violinista, como sabrán nuestros oyentes seguramente, violinista italiano con una sensibilidad muy especial para la interpretación de la música clásica. Y por último, pero quizá lo más importante para todos nosotros, es poder participar en el jubileo y en las celebraciones litúrgicas. Primero, en la misa internacional en honor a nuestro patrón, San Francisco de Sales, que va a estar presidida, como te decía, por el Papa Francisco. También vamos a peregrinar desde la iglesia de Santa María en Monserrato hasta la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro y participar en la Eucaristía del peregrino, que va a ser, yo creo, de las celebraciones más importantes a nivel profesional, pero sobre todo a nivel espiritual para todos nosotros. Y ya por último, la celebración del Domingo de la Palabra de Dios en la Basílica de San Pedro, que también va a presidir el Papa Francisco con la institución de nuevos lectores. Y este sería más o menos el programa a rasgos generales, Juan. Pues Paz, un programa muy completo, disfrútalo. Muchas gracias por compartirnos esta experiencia. Salúdame a los compañeros y acuérdate de saludar también a los obispos de la comisión y de rezar por los que no hemos podido ir y estamos aquí. Y muy buen viaje de regreso. Muchas gracias, Paz. Sí, vediamo presto, Juan. Muchísimas gracias. Sí, vediamo. Hasta aquí el espejo de Segorbe Castellón. Nos volvemos a encontrar el domingo a las 10 menos cuarto en Iglesia Noticia. Ahora siguen en Mediodía COPE. Que tengan un feliz fin de semana.